Muy bien, estamos entonces ya listos para comenzar nuestra primera clase de hoy. Nuestro tema ya fue anunciado, es la marca de la bestia. Así que tenemos con nosotros también ya nuestro pastor Darwin Casana. Le damos la bienvenida para nuestra reunión de hoy. Pastor Buenas Darwin. noches, mi hermano Abner, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a todos los hermanos que están conectados para el estudio de la palabra del Señor. Estamos pues contentos, pastor, de que el Señor nos ha permitido continuar con estos estudios que son de sumo interés en el tiempo en que vivimos. Vamos a iniciar esta clase de hoy. Le pedimos, pastor, que nos dirija en la oración para comenzar. Claro que sí. Nos colocamos, hermanos, en actitud de oración. Nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de una vez más conectarnos por este medio para abrir tu palabra y poder meditar en el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des un oído atento, nos des una mente, Señor, que pueda retener lo que vamos a aprender y asimismo nos ayudes a tomar conciencia del tiempo en el cual vivimos y nos ayudes a tomar cartas en el asunto en nuestra preparación. Asimismo también, Señor, a nosotros que estamos, Señor, a cargo de la ponencia, tú nos uses como tus instrumentos. Dejamos, Señor, todo en tus manos, te pedimos todo, no mereciendo nada, únicamente confiando en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, y así con la dirección del Señor, eh, damos una vez más la bienvenida a todos los participantes y tenemos nuestra primera clase. Perdón, quinta clase ya, ¿no? Este es el tema número 4, pero esta es la parte 2. El tema número 4 trataba sobre las leyes dominicales. Y habíamos estado hablando de eso en la clase anterior sobre las leyes dominicales y habíamos separado un espacio especial para hablar exclusivamente de la marca de la bestia. ¿En qué consiste la marca de la bestia? Eh, ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos prepararnos para la marca de la bestia? Ese será nuestro tema de hoy. Así que presten mucha atención, tomen lápiz, papel y pueden ir anotando también, como ya comentábamos, sus preguntas, sus inquietudes que podamos resolver a través de esta clase. Hay algunas cosas que de pronto no las vamos a ir tocando por cuestiones del tiempo o que sencillamente se nos va, pero con sus preguntas podemos ir aclarándolo a detalle. Así que bienvenidos una vez más y pastor, vamos a comenzar con esta clase. Empecemos leyendo este escrito inspirado, que es muy interesante. Dice, los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y a su imagen, y se cita Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, que justamente trata del mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel es una amonestación para no aceptar la marca de la bestia. Dice, debería inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Es importante entonces que el pueblo de Dios, que las personas que vivimos en este último tiempo, conozcamos cómo evitar la marca de la bestia. Debemos saber qué es y cómo evitarlo. Pero las muchedumbres, dice la inspiración, cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. Ya no estamos en un tiempo en que podamos prestar oído a las fábulas, sino que es un tiempo en que debemos conocer a profundidad en qué consisten estos asuntos, cuál es la verdad de todos estos asuntos y cuál es nuestro papel, nuestro deber frente a todas estas cosas. Y es interesante que el tema de la marca de la bestia está dentro de las advertencias que se hacen en el corazón del mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca y su nombre o su número, dice la palabra del Señor, este beberá del vino de la
ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, esta amonestación es sumamente importante, así que entender este tema es imprescindible para entender también la decisión que tenemos que tomar sobre nuestro destino eterno. Pastor, coméntanos eh, Claro que sí. por Hermano qué Ander, es mira, importante, ¿no? Que podamos ir definiendo estos asuntos. A ver, pastor. lo que sí, hermano, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestro destino eterno y sobre todo tiene que ver también con el castigo que le espera en el tiempo final para los perdidos. Entonces, si hay un castigo que viene sobre este mundo, lo que yo tengo que saber es cómo escapar a este castigo y quién es el que merece este castigo. Y dice que el castigo, que es la ira de Dios sin mezcla de misericordia de las 7 plagas, es para aquel que tiene la marca de la bestia. Entonces, si yo quiero escapar de este castigo, tengo que saber qué es la marca de la bestia, cómo poder escapar de ella, ¿verdad? Porque mira, según el conflicto de los siglos, estoy poniendo allí la cita en el chat, conflicto de los siglos, página 443, dice que la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Por eso dice, los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, es un pecado, hermanos, recibir la marca de la bestia. Debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él. ¿Para qué? Para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de estos castigos. Entonces, al conocer qué es la marca de la bestia, yo voy a saber en qué consiste el pecado y voy a saber cómo poder escapar de este castigo. Y si es que yo amo a mis seres queridos, a mis amistades, pues les voy a dar a conocer este mensaje para que ellos también sepan cómo escapar de este castigo. De allí, hermano Ander, la importancia de este tema para poder huir de estos juicios terribles que les espera a aquellos que recibirán la marca de la bestia. Así es. Y es interesante porque justamente en esta época Satanás también ha presentado sus conceptos distorsionados sobre este tema. Muchas personas creen que la marca de la bestia es recibir un microchip, que la marca de la bestia la vamos a recibir literalmente en la frente o en la mano, y muchas personas dicen, pues sencillo, no me dejo marcar y se acabó el asunto. Pero ¿será eso a lo que se refiere? ¿Será algo físico? ¿Será algo literal que se nos va a colocar en la frente? Otras personas estaban en algún tiempo preocupadas sobre el desarrollo del microchip, ¿no? Que es tan diminuto, incluso más pequeño que un grano de arroz y que puede ser fácilmente insertado debajo de la piel y contiene los datos de todos los seres humanos. Sin embargo, ¿apunta la profecía a estas cosas? En este tiempo de la pandemia del COVID-19, muchas personas decían, bueno, la mascarilla es la marca de la bestia o el carnet de vacunación es la marca de la bestia. Eh, muchas personas habían tomado un interés especial en hablar en contra de la vacunación creyendo que esta sería la marca de la bestia, ¿no? No es que estemos a favor de la vacunación, pero no es esto a lo que la profecía se dirige. Para ir comenzando sobre la definición de esta expresión marca, tenemos dos términos que se encuentran en las Sagradas Escrituras en relación a estas cosas. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra hebrea yotam, que significa sello, anillo de sellar, por extensión también la marca que deja el sello. Y ahí ustedes recordarán, hermanos, este texto de Cantares 8:6, dice, ponme como una marca, ¿no?, sobre tu corazón. Y se usa esa expresión, yotam. Y esta marca denota la autoridad del usuario como también
denota propiedad. Y la otra expresión en griego que se usa ya en el Nuevo Testamento es jaragma, y jaragma significa rasguño, picazón o sello, ¿no? Como etiqueta de servidumbre. Generalmente esto era colocado en los animales para ser reconocido por los dueños. También una escultura, una marca. Y jaragma se usa para indicar una señal grabada, cortada o impresa sobre documentos, monedas, dueños o esclavos. Y es interesante que, a diferencia de la expresión que se utiliza para el sello del Dios vivo en Apocalipsis 7, que es fragis, en Apocalipsis 3 se utiliza jaragma, porque fragis tiene casi el mismo significado, excepto que no era una señal colocada sobre esclavos, sobre personas que estaban obligadas a aceptar las decisiones o hacer las acciones que otras personas les ordenaban. En este caso, jaragma se utiliza porque tiene un significado mucho más amplio, implica eso, esclavitud. Son aquellas señales que eran colocadas sobre los esclavos, ya no solamente sobre los animales, sino también sobre los esclavos, lo cual indicaba pues a qué dueño pertenece. Y estos conceptos se relacionan mucho con el asunto de la marca de la bestia. Otro detalle que comentar también, antes de definir el concepto de esta expresión marca de la bestia, es que en Apocalipsis 13:17, tanto la expresión marca como nombre y también número, y ustedes leen Apocalipsis 13:17, habla del número, 18 dice, y su número es el número 666. La marca de la bestia está muy relacionada con este número. ¿Por qué? Porque estas expresiones marca, nombre y número, como usted puede apreciar en pantalla, están colocados en paralelo. Una versión dice, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Con esa expresión, es decir, indica que tanto el nombre o el número del nombre de la bestia explican lo que es la marca. En la segunda versión dice, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y encontramos estas tres expresiones nuevamente en paralelo, unidas por la conjunción o. Y en la tercera versión dice, y que nadie pueda comprar o vender sino el que tiene la marca. Dos puntos, y esto es interesante, el nombre de la bestia o el número del nombre suyo. Entonces, lo que decimos es que debido a que estas expresiones están en paralelo, tienen el mismo significado, son equivalentes en su simbolismo en este contexto. Por tanto, el nombre va a explicar lo que es la marca y el número también. Y eso es algo que pretendemos ir viendo más adelante. Pastor Darwin, ¿algo que comentar hasta aquí? Sí, hermano, en la diapositiva anterior comentabas respecto a la etimología, ¿verdad? De esta palabra marca. Y es interesante que la Biblia intercambia el significado de señal con sello. Por ejemplo, citando lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículo 11, nos habla de Abraham y dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, que viene a ser un marca, o como sello, dice la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que una marca es sinónimo también de señal o sello. Son términos intercambiables, ¿verdad? Que se pueden usar como sinónimos, ¿verdad? Que tienen mucha relación, que muestran justamente, denotan pertenencia y otros aspectos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y como tú venías diciendo, esta marca tiene que ver con un aspecto espiritual, porque si nos damos cuenta en el contexto de Apocalipsis 14, en el cual se da gran luz acerca de la marca de la bestia, vemos que la lucha entre el bien y el mal es por la adoración. El primer ángel nos invita a adorar a Dios, dice, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra.
Y por otro lado dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿y cómo es que le adora? Recibiendo la marca. Entonces la marca de la bestia está íntimamente relacionado con un aspecto espiritual, con la adoración al bien o al mal, en este caso es al mal, ¿verdad? Entonces, de por allí tenemos que partir porque, como tú decías, hay varias confusión en este aspecto. Las iglesias evangélicas creen que es el microchip, otros creían que era el 5G en tiempo de la pandemia, el tema de la vacuna, varias teorías se han inventado, ¿verdad? Pero tenemos que definir quién es un aspecto netamente espiritual, ¿verdad? Un aspecto netamente espiritual. Eso, hermano Auner. Así es un asunto espiritual, ¿no? Antes de hablar sobre el número, vamos a hablar sobre el nombre. Ya decíamos entonces que tanto marca, nombre y número tienen una equivalencia de significados y que el uno explica lo otro. Y hay una historia que nos explica la importancia del uso de nombres en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, aunque no menos en el Nuevo. Y esta es la historia de Jacob y Esaú. El Génesis relata esta historia. Cuando Jacob nació, dice la palabra del Señor, que éste nació tomado del calcañar de su hermano. Y ya se había anunciado a través de una profecía por el Señor mismo que éste asumiría la primogenitura y que el mayor serviría al menor. Los acontecimientos, ustedes los conocen, todo lo que ocurrió, pero hay una razón por la que se le colocó eh, a estos dos hijos esos nombres, ¿no? Esaú tenía que ver tanto con sus características físicas como con su carácter y el nombre de Jacob también. Y solo vamos a centrarnos en Jacob. Jacob significa el usurpador, el engañador o el listo, aquel que hace maldad. Eh, cuando Jacob ya estaba en sus años y Isaac estaba a punto de morir, había llamado a Esaú para darle la bendición, pero mientras Esaú fue, la madre había preparado todo lo demás y no estaba dispuesta a que la primogenitura se le concediera a Esaú, sino a Jacob. Así que ustedes recordarán todo lo que ella hizo. Tan pronto como todo esto estuvo listo, Jacob, incluso vestido con el cuero de los animales, ¿no? Para asemejarse en lo físico a su hermano, se presentó delante de su padre. Y el padre le hace una pregunta, le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y Jacob no estuvo dispuesto a hablar de sí mismo, no mencionó su nombre, sino sencillamente dice, yo soy Esaú. Esto tiene una implicación muy importante en el tema. Años más tarde, cuando Jacob ya tenía su familia, su padre había fallecido, había pasado algunos años y él estaba regresando a visitar su tierra. Y en estas circunstancias le llega una noticia: tu hermano viene a ti con 400 hombres. Esto le llenó de preocupación y eh, una noche había establecido su campamento, pero él se apartó del campamento para orar al Señor. Y dice aquí la inspiración sobre esto: en la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Le dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Eso es lo que Jacob quería. Él había reconocido su pecado, estaba arrepentido de lo que había hecho y quería un cambio de su carácter. Ya no quería seguir siendo aquel que se aprovecha de las oportunidades de su hermano, ya no quería seguir siendo aquel que usurpa algo que no le corresponde. Y en esa noche él se encontró con un hombre extraño y él estaba luchando con este hombre hasta que se dio cuenta que era un ángel del Señor, aunque la inspiración dice que era Cristo mismo con quien Jacob había luchado aquella noche. Y cuando Jacob se dio cuenta que era un ángel, le suplicaba esta bendición, el cambio de su carácter, la transformación de su carácter. Entonces el ángel, al rayar el alba, le dice: bueno, pues te voy a conceder la bendición, pero dime, ¿cuál es tu nombre?
Ahora Jacob ya no toma el nombre de otro, sino que reconoce quién es en sí y le dice yo soy Esaú. Esta pregunta le llegaba al corazón a Jacob porque le recordaba la misma pregunta que años atrás le había hecho su padre. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Implicaba al mencionar su nombre que estaba reconociendo su condición, reconociendo su pecado, reconociendo la vida que él había tenido y que ahora necesitaba ese cambio. El ángel le dijo entonces, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y dice aquí el comentario inspirado, la fe perseverante de Jacob por fin prevaleció. Se aferró con firmeza del ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. Su nombre cambió entonces de Jacob, el suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Qué buscaba Jacob? Buscaba la transformación de su carácter. ¿Cómo le concedió esa bendición el ángel? Mediante el cambio de su nombre. Así que nombre y carácter son términos que están estrechamente relacionados y ligados en las Sagradas Escrituras. Por tanto, si la marca es también el nombre de la bestia o el número de su nombre, tiene que ver con el carácter de la bestia que va a ser reproducido en la vida de sus seguidores. Y esto es importante porque, siendo así, el nombre de la bestia y el número de su nombre no solo identificaría a la bestia, sino también a aquellos que reciben su marca. Entonces, estas expresiones están relacionadas con el carácter y esto es importante, puesto que con esto tiene que ver también el sello de Dios, con eso tiene que ver el cristianismo, con nuestro carácter, ¿no? ¿Verdad, pastor? ¿Puede comentarnos algo más? Sí, hermano Ander, mira, quiero citar Génesis 4:26, en esta versión, la Reina Valera antigua, dice, y a Set, el versículo está ahí en el chat, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Eso dice la Reina Valera antigua. La Reina Valera actual dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero es interesante esta expresión que utiliza la Nueva Traducción Viviente respecto a este versículo. Lo voy a poner también en el chat para que ustedes lo puedan ver. Dice, fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Qué interesante, ¿no? Dice que comenzaron a llamarse el nombre de Jehová, invocaron el nombre de Jehová o comenzaron a adorar al Señor usando su nombre. El comentario bíblico adventista nos dice que no es que no se haya invocado el nombre de Dios antes, sino que a partir de nos hay una clara distinción entre los verdaderos adoradores de los falsos. Hay una pronunciada distinción entre los que adoraban a Dios, que eran los hijos de Dios, con los que no adoraban a Dios, que eran los hijos de los hombres. Entonces, el llevar el nombre tiene que ver mucho con llevar el carácter a quien uno adora. Por ejemplo, dice que los hijos de Dios llevan el nombre de Dios. Y en Apocalipsis 14:1 nos dice que los hijos de Dios llevan el nombre en su frente, ¿verdad? Entonces, por contraposición, los que adoran a Satanás reciben su marca, reciben su nombre, quiere decir que tienen también su carácter, como tú venías manifestando, ¿verdad? Al llevar su nombre hace alusión que se identifica con el carácter del poder a quien ha elegido, ¿verdad? Los que han elegido a Dios, pues llevan su nombre. Y los que han elegido a Satanás también llevan su nombre. Entonces, esa marca está relacionado no solamente con un día, va mucho más allá. Es todo un sistema de adoración, ¿verdad? Es todo un estilo de vida. La marca solamente es, por así decir, como la punta del iceberg, ¿verdad? El asunto del domingo, pero la marca va mucho más a profundidad que tiene que ver, como vienes mencionando tú, con toda la adoración, con todo el estilo de vida y con el carácter. Así que el Señor nos ayude a que nosotros llevemos el nombre, no claramente de la bestia, sino el nombre del Padre, el nombre del Cordero en nuestra frente, que tengamos el carácter a semejanza de Cristo. Amén. Muy bien, gracias, pastor.
Entonces, en resumen, ya podemos ir teniendo una definición de en qué consiste la marca de la bestia. Dice allí, la marca de la bestia es la aceptación consciente y voluntaria de la autoridad satánica. El carácter madurado en oposición a la voluntad divina que se evidencia en la observancia del domingo. La aceptación consciente y voluntaria. Decimos esto puesto que para tomar esa decisión el ser humano ha tenido luz y luz suficiente. Luego vamos a ver que la marca de la bestia está desarrollándose en paralelo también al fuerte pregón, ¿no? Entonces, es una aceptación consciente y voluntaria de la autoridad satánica. Sabiendo cuál es el símbolo de la autoridad divina, el ser humano decide aceptar el símbolo de la autoridad satánica, que esta es la observancia del domingo. Y es entonces también el carácter madurado en oposición a la voluntad divina. Es decir, yo sé cuál es el día que Dios ha establecido para representarse a sí mismo, cuál es el día que señala su autoridad y por su observancia yo la reconozco como soberano de mi vida y de todo lo que soy, lo que tengo y de todo el mundo. Sin embargo, voluntariamente y conscientemente decido no aceptar esa señal de autoridad y escojo otra como reemplazo, como en este caso la observancia del domingo. Entonces, eso implica que es un carácter de rebeldía, de rebelión contra la autoridad divina, que no estoy dispuesto a aceptar su soberanía si no reconozco la de Satanás. Habiendo rechazado el Espíritu de verdad y desechado la luz del sábado como señal de la autoridad divina, han decidido su suerte con Satanás. Ahora, en este punto habíamos ya mencionado en el tema anterior sobre las leyes dominicales que va a haber un punto de discusión en el tiempo del fin entre el sábado o por otro lado el domingo. ¿Cuál de estos es el que tiene sustento bíblico? Es obviamente el sábado del Señor. Entonces, con esta definición preliminar vamos a ir avanzando en nuestro desarrollo de este tema. Tenemos aquí un panorama general de los eventos para el tiempo del fin y solo hemos tomado a partir de 1844 hacia adelante, aunque ya decíamos que el tiempo del fin inicia en 1798. Pero debido a que a partir de esta fecha no tenemos más profecías de tiempo, vamos a abarcar solamente ese lapso. Desde entonces se desarrolla en el cielo el juicio investigador. Luego tenemos la formación de la imagen de la bestia. Cuando la imagen de la bestia se haya formado, entonces se establecerán las leyes dominicales. Y junto con las leyes dominicales también está la implementación o aplicación de la marca de la bestia. Paralelamente a estos eventos se está desarrollando el derramamiento del Espíritu Santo en su plenitud, conocido como la lluvia tardía. Eso produce a través de el remanente de Dios de este tiempo la predicación del último llamado de Dios al mundo, denominado el fuerte pregón. Con esto se produce el sellamiento de los hijos de Dios y también debido a que está enfrentados tanto el mensaje de Dios que advierte de recibir la marca de la bestia, como las leyes dominicales que anuncian un decreto de muerte, que anuncian sanciones para el que no acepta o no se adhiere a estas leyes. Entonces las personas están presionadas a tomar una decisión. Y con eso se produce pues dentro de la iglesia de Dios también el zarandeo, hasta que concluye el tiempo de la gracia. Y luego ya vamos a hablar en otro tema más adelante, los eventos que continúan. Ahora hablemos de la bestia. Si la marca de la bestia tiene que ver con el carácter de la bestia y el número de la bestia también tiene que ver con su carácter, entonces vayamos a hacer un repaso de la bestia. Pastor, recuérdenos lo que ya íbamos comentando también en la clase anterior sobre esta bestia, ¿no? A la que se está relacionando la marca. Claro que sí, hermano Ander. Recordar que el Apocalipsis 13 nos habla de tres poderes, ¿verdad? El primer poder es la bestia, ocupa Apocalipsis del versículo 1 al versículo 10, ¿ya?
Esa es la primera bestia que está simbolizada por un leopardo con 7 cabezas que lo has colocado allí, ¿verdad? Y según el espíritu de profecía y según las características que la Biblia da, representa al papado, ¿verdad? Entonces, no hay duda de ello. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Luego surge una segunda bestia, que es los Estados Unidos, y luego la imagen de la bestia, que va a ser el que va a implantar la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, una bestia, obviamente el Apocalipsis se está hablando en un sentido simbólico, según la Biblia representa un reino, a un poder, ¿no? Daniel 7:23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Entonces, este es un reino político religioso. Y explicamos que las bestias del Apocalipsis surgen cuando se mezcla la iglesia con el Estado. Cuando la iglesia cristiana aceptó la ayuda del poder civil, producto de eso surgió el papado, el catolicismo. Y esta bestia, es el poder, entonces, catalogado aquí como la bestia. Pero dice el tema es la marca de la bestia. Tenemos 3 poderes. La primera bestia, que es el papado, la segunda bestia, que es Estados Unidos, y un tercer poder, que es la imagen de la bestia. La pregunta es, ¿a cuál de estos 3 poderes pertenece la marca? Vamos a ver que la Biblia nos habla que la marca le pertenece a la primera bestia. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a dar lectura en el versículo 11 y 12. Apocalipsis 13, 11, 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia, esta otra bestia semejante, sus cuernos a los de un cordero, de los Estados Unidos. Mire lo que dice el versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, los Estados Unidos ejerce la autoridad del papado en presencia del papado. O sea, quiere decir que la herida mortal del papado fue sanado, y existen en paralelo los Estados Unidos con el papado. Por eso dice que la segunda bestia, dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, en presencia del papado. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la bestia que sufrió una herida de espada? Es la primera bestia, es el papado, que en 1798 sufrió la herida mortal. Entonces nos dice aquí la profecía que los Estados Unidos, donde se formará el tercer poder, que es la imagen de la bestia, hará que el mundo adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, en los Estados Unidos, con la ayuda del poder religioso, el protestantismo apóstata, harán que todo el mundo adore al papado, a la primera bestia. ¿Y cómo hará que le adoren? Implantando pues la marca de la bestia, implantando justamente la marca de la autoridad del papado, ¿verdad? Entonces, la profecía nos dice claramente que los Estados Unidos, junto con la imagen de la bestia, serán los poderes que harán que el mundo adoren al papado. Por lo tanto, la marca le pertenece al papado, ¿verdad? Estados Unidos no va a reclamar adoración para sí, ni la imagen de la bestia, sino que van a hacer que todos adoren a la primera bestia. Dice aquí claramente la profecía. Entonces, nos distingue claramente la Biblia a quién pertenece la marca, y es al papado. Entonces, el papado, dice ahí el punto número 1, el sistema papal, es solo una de las cabezas de la bestia, porque tiene 7 cabezas, y vamos a ver eso cuando Dios mediante estudiamos Apocalipsis 17, que cada cabeza tiene un periodo de tiempo, según deseado todas las gentes, en el apéndice nos dice que esa bestia es la unión del poder político con el poder religioso, y cada cabeza representa un periodo de gobierno. Bajo Apocalipsis 13, donde se trata el tema de la marca de la bestia representa al papado, que es la cabeza que está gobernando en ese periodo, ¿verdad? Muy bien, luego dice Apocalipsis presenta a la bestia como una encarnación de Satanás en un sistema político religioso. Claro que sí, en Apocalipsis 12 encontramos a un dragón, ¿verdad? Y el Apocalipsis 13 es la secuencia. En Apocalipsis 12 el dragón dice que hace guerra en el cielo. Ese dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es arrojado al cielo, pero el dragón utiliza sus instrumentos para perseguir. Esos son las 7 cabezas. Comienza desde Babilonia, luego sigue Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, luego Roma papal. Esos representan las 7 cabezas, ¿verdad? Cada cabeza tiene un periodo de gobierno. Entonces, en Apocalipsis 12, la cabeza dominante es el imperio romano.
El Imperio Romano es el instrumento que Satanás utiliza para perseguir a Jesús, al hijo de la mujer, tan pronto como naciese, ¿verdad? Con el decreto de Herodes y todo ello. Pero luego, cuando comienza Apocalipsis 13, dice que el dragón, que es el Imperio Romano, le da a la bestia el poder y trono y la grande autoridad. Entonces, el papado es el heredero del Imperio Romano, es por así decirlo, la otra cabeza, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, el anticristo es Satanás encarnado en un sistema político religioso, donde el Papa es el líder visible, pero todos los que se asocian con este sistema son el anticristo. Por lo tanto, podemos decir que el anticristo no es el Papa, porque algunos dicen, la solución para que desaparezca el anticristo, matar al Papa. Pero no es eso, porque inmediatamente surge otro Papa, como vimos en 1798. Pío VI fue llevado prisionero, pero a los 2 años surgió otro Papa. O sea que no es solamente una persona, es todo un sistema, una organización apóstata, ¿verdad? Es un gran engranaje de poder, porque lo que a Satanás y a sus secuaces les interesa es el poder, ¿verdad? Es el dominio, y eso es lo que es el anticristo, es lo que es la bestia, es un reino, es un sistema bien organizado, una organización milimétrica, muy perfeccionista en el sentido del dominio mundial, tienen mucho orden, mucha organización, ¿verdad? Y eso es la bestia, queridos hermanos. ¿A quién le pertenece la marca? Claramente identificado, el papado, hermano Abner. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, hemos ido definiendo a quién corresponde esta bestia. Y la marca está entonces relacionada a esta y este es el papado. Vamos a ir viendo algunas características. En primer lugar, esta primera bestia es de naturaleza satánica. ¿Por qué decimos eso? Si ustedes toman en cuenta Apocalipsis 13:1, dice la palabra del Señor, y vi subir de la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y esas son las mismas características presentadas en relación al dragón en Apocalipsis 12:3. Este dragón, dice aquí la palabra del Señor, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas tiene también 7 diademas. Es decir, las características son tan similares, tanto así, que la inspiración concluyó lo siguiente: ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Conflicto de los siglos, la página 54. Es decir, el papado es el monumento de los esfuerzos de Satanás. Por eso es que lleva sus mismas características, posee su naturaleza, por tanto posee su carácter. Es de un carácter satánico, ese carácter de rebelión contra Dios, ese carácter de crueldad, ese carácter, como le mencionó el Señor Jesús, el diablo dice es homicida desde el principio, es el acusador de nuestros hermanos, es el que busca la destrucción de los seres humanos. Y ese es el mismo carácter que posee esta bestia. Y lo interesante es que si se recibe ese carácter, entonces es el mismo carácter que poseerán también aquellos que reciban la marca de la bestia. Por eso es importante recordar las palabras que mencionara Jesús. Decía que llega el tiempo cuando ya no es seguro confiar ni siquiera en la persona con la que duerme a nuestro lado, que serán los hijos los que entregarán a los padres y serán los padres los que entregarán a los hijos, que los mismos miembros de la iglesia se entregarán a sí mismos a esta persecución durante las leyes dominicales, debido a que se ha perdido el amor de Dios en el corazón y al contrario se han sembrado los principios satánicos. Entonces ese es el carácter manifestado. Segundo, tenemos también que es un poder blasfemo. Apocalipsis 13:6 dice que esta bestia abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces es un poder que se arroga a sí mismo prerrogativas que solamente le pertenecen a Dios, como el de perdonar pecados, como el de convocar al mundo en un
solo propósito, como el de cambiar e interpretar las leyes de Dios, el de asumir el papel que solamente le corresponde a Dios. Es más, no solo eso, eh, en la prompta biblioteca del Vaticano, el apartado donde habla sobre el Papa, se le hace llamar como si este fuese Dios en la tierra, que es el vicerregente de Dios, el representante de Dios en la tierra. Por ello, Lutero dijo, esto no es el representante de Dios, sino es el representante de Satanás. Podríamos decir, es la encarnación de Satanás en la tierra. Esa es su cara visible que tenemos frente al mundo. Siguiente, dice también que es un poder perseguidor y cruel. No tenemos tiempo para mencionar las blasfemias, pero en el material que le vamos a compartir en PDF van a estar allí escritas todas estas expresiones que el papado se hace llamar a sí mismo. Y decimos que es un poder perseguidor y cruel porque el versículo 7, Apocalipsis 13:7, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, hizo guerra a los santos. Este poder es el culpable de las más de 50 millones de víctimas durante la Edad Media, en todas las persecuciones que se han realizado. Y hasta hoy queda como evidencia de ello las catacumbas que hay debajo de cada catedral de la Iglesia Católica. Y otra característica es que es un sistema religioso falso. ¿Por qué decimos que es falso? Apocalipsis 17 muestra en detalle las acciones de este sistema y le encontramos representado también en una mujer que sostiene en su mano un cáliz del vino de su fornicación, un cáliz de sus abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y este vino representa sus falsas doctrinas. Por eso decimos que es un sistema religioso falso, porque sus doctrinas son falsas. Las cosas que ha presentado al mundo son falsas. La salvación por obras es una doctrina antibíblica. La adoración a las imágenes es una doctrina antibíblica. La adoración y la observancia del domingo es una doctrina que va contra las escrituras. La transubstanciación es una falsedad, la inmortalidad del alma y todas las demás doctrinas que ella presenta para sustentar sus tradiciones son una falsedad. Por eso es un sistema religioso falso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en relación al anticristo decía que este es obra de Satanás, porque viene con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Este es un poder que se rebela contra Dios y a través de sus doctrinas incita al mundo también a rebelarse contra Dios mediante todas las herejías que ha presentado. Ya tuvo un periodo de actuación, dice Apocalipsis 13, durante los 1260 años, que estos 1260 años equivale tanto a 42 meses como también a tiempos y la mitad de un tiempo, y luego recibió una herida mortal. Pero dice la escritura misma que esta herida mortal fue sanada. Y esa sanación está en su pleno desarrollo ahora. Entonces, esas son las características de esta bestia, ¿no? Ya hemos dicho que es de naturaleza satánica, es blasfema, es un poder perseguidor y cruel y también es un sistema religioso falso. Adoptar la marca de la bestia, entonces, es aceptar también todas estas características. Es permitir que el carácter de Satanás haya sido reproducido en nuestro corazón
que ese poder blasfemo que él tiene también se reproduzca en los suyos, que ese espíritu de persecución también exista en los que la reciben y que defiendan, por tanto, también sus doctrinas, ¿no? ¿Alguna, eh, algún comentario más, pastor, sobre las características de esta bestia de la cual se le identifica con la marca aquí en este capítulo? Claro, aplicando ahora las características al papado, encaja en todo aspecto. Ahora el reto sería buscar otro poder a quien aplicar estas características y la respuesta va a ser que no se lo va a encontrar. No se lo va a encontrar otro personaje que cumple con otras características, ¿verdad? Así que todas esas características que has mencionado aplican perfectamente en el papado. Los católicos, por ejemplo, dicen que es Nerón, pero justamente Nerón no gobernó 1260 años, porque justamente ahí la hermana está mencionando, la hermana Cielo Cosablente está mencionando que de los 42 meses, ¿no? Justamente esos 42 meses, sacando la cuenta por 30 días por mes, son 1260 días o 1260 años. Entonces, el punto es que no hay otro poder que encaje con todos esos detalles, que es un poder blasfemo, que recibe su gobierno del dragón, que es un poder perseguidor, que gobierna por 1260 años, que gobierna en el trono del dragón, que es Roma. Todas esas características encajan plenamente en el papado. No hay duda, ¿verdad? Y no hay otro poder que pueda encajar con esas características, hermano Abner. Así es. Sin embargo, la implantación de la marca de la bestia también está relacionada y promovida además por la imagen de la bestia. Ya hemos mencionado en la clase anterior que no es el papado el que inicia con la implementación de las leyes dominicales, sino más bien es la segunda bestia, aquella que le hace imagen a la primera. Y para ir recordando, decíamos que la bestia era el papado y el papado era la unión de la iglesia primitiva más el poder civil. Por tanto, la imagen de la bestia era la iglesia protestante unida también al poder civil en los Estados Unidos. Entonces, cuando en Estados Unidos vemos la unión entre la iglesia protestante y el poder civil, entonces eso indica que la imagen de la bestia ha sido formada y que esta es la que se encarga de implementar la marca de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 15 hacia adelante, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, es la imagen de la bestia la que promueve e implanta esto. Ahora, volvemos a recordar este concepto. La marca de la bestia es el carácter rebelde de Satanás, manifestado en la obligación de observar el domingo en oposición al sábado como señal de la autoridad de Dios. Hemos visto que hay una discusión en el tiempo del fin entre el sábado y el domingo. Ya veíamos ahora que esto tiene que ver con el carácter reproducido en ellos, por tanto, la aceptación del domingo es rebelión contra la ley de Dios, que no señala al domingo, sino al sábado como día de descanso. Aquí, ¿algún comentario, pastor? Solamente que queda demostrado que la bestia es el papado, que la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata de los Estados Unidos y son estos poderes, el protestantismo apóstata con los Estados Unidos, quienes van a promulgar la ley dominical, ¿verdad? Que honra a la bestia, que honra al papado, ¿verdad? Que es la marca de la bestia. Entonces, la ley dominical no va a venir de Roma, no va a venir del Vaticano, va a venir de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y quién va a promover? ¿Quién van a ser los más grandes celosos en ese aspecto? Van a ser los protestantes, ¿verdad?
De esta manera es cuando se cumple la profecía de Elena White cuando dice que los Estados Unidos con el protestantismo apóstata darán la mano al papado, ¿verdad? Rendirán homenaje al papado. Se cumple ahí la profecía que harán que todo el mundo adore a la bestia, ¿verdad? Entonces, de esa manera se va a cumplir la profecía. Así que quería aclarar en ese sentido que no hagamos falsa alarma y no creamos las falsas alarmas cuando vemos que el Papa da una encíclica o da cualquier algo por ahí, o pensamos que ya va a dar la marca a la bestia, o el presidente de Estados Unidos va al Vaticano y varios dicen, ya está ahí la marca de la bestia. No es eso, ¿verdad? Según la profecía, la marca de la bestia, la ley dominical, se va a promulgar en Estados Unidos. ¿Y quiénes van a ser los más interesados? Van a ser los protestantes en dar esta ley. Eso quería aclarar, hermano Abner. Muy bien, gracias, pastor. Añadir en relación a el número, ¿no? El versículo Apocalipsis 13:18 dice que el número de la bestia es el 666. Ha habido varias interpretaciones en relación al número. La que ha sido más aceptada dentro de los círculos adventistas es que este número corresponde al valor numérico de las letras que están en la mitra del Papa, y esa expresión es Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, que significa pues representante de Cristo o el vicario de Dios. Sin embargo, esta interpretación por historia fue sugerida por el alemán Andreas Helwig en el año 1611. Este era un protestante, pero no tiene el respaldo de la inspiración. No vamos a encontrar en ninguna parte de la inspiración que se hace referencia a esa interpretación. Sin embargo, la regla hermenéutica que se utilizó para esta interpretación se le llama gematría. Y gematría no es una regla de interpretación que tenga validez o que tenga asidero bíblico. Porque intentar encontrar un nombre cuyo valor numérico sea 666 es especular, y eso va en contra, eso va en contra de las reglas de interpretación bíblica. Otro asunto, en el inglés, esta expresión eh, del nombre de Elena White también ha sido interpretado como el 666. El COVID-19 también, ¿no? Muchos sumaban los valores numéricos de este nombre que se le asignó a la pandemia y decían, no, este es el 666. Nerón también da 666, entre otros casos. Entonces, ninguno de estos podrían tener el significado del número. Pero como ya hemos mencionado, tanto marca, nombre y número están relacionados, entonces tiene que ver más con el carácter, es decir, el número tiene una interpretación cualitativa y no cuantitativa. Otro, el número no solamente identifica a la bestia, sino a los que reciben la marca de la bestia. Vamos a continuar. Los aspectos de una marca o de un sello, ¿no? Son 4 los que tenemos allí. Pastor, ¿podrías explicarnos en relación a esto? Claro que sí, hermano. En la Biblia encontramos ya el uso de sellos o marcas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la circuncisión que ya fue mencionada. Por ejemplo, encontramos la señal que se puso en los dinteles en el día de la Pascua para que el ángel exterminador no matase a los primogénitos de los judíos, ¿verdad? Entonces, encontramos también una marca que fue puesta a Caín para que nadie les hiciese daño, ¿verdad? Entonces, una marca tiene varios aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos, dice, identidad, es uno de los aspectos, ¿verdad?
al recibir uno la marca, se identifica con el dueño de la marca, ¿verdad? Se, se relaciona indiscutiblemente, ¿verdad? Es igual cuando llevas, por ejemplo, un polo, ¿no? Hoy en día a los jóvenes les gusta lucir las camisetas de sus equipos favoritos, ¿no? Ya dígase del Barcelona, del Real Madrid, ¿verdad? Sería imposible que un amante del Barcelona se ponga un polo de Real Madrid, ¿no? Porque al usar esa marca te identificas claramente con el dueño de esa marca. Entonces dice ahí, ¿cuál es el objeto de la adoración? Justamente es identificar al verdadero Dios, porque justamente hablando del sábado, el que recibe el sábado está reconociendo que Dios es el creador de todas las cosas, pero al recibir el domingo, entonces estás diciendo lo contrario, ¿verdad? También dice autoridad. Al aceptar la marca, recibes la autoridad del que te da, porque obviamente no es obligatorio, es un asunto de conciencia, es un asunto voluntario, ¿verdad? Es un asunto que uno tiene que tomar la decisión. Nadie nos va a obligar a salvarnos ni a perdernos, nadie, claro que habrá, por así decirlo, presión, pero uno va a tomar la decisión, nadie va a hacer conciencia para nadie, ¿verdad? Entonces, al uno aceptar el símbolo de la adoración, sea de bien para mal, uno está reconociendo la autoridad. He allí la importancia entonces de este tema, ¿verdad? Porque algunos dicen todos los días son iguales. ¿Por qué el domingo puede ser la marca a veces? Se trata de ver la cuestión de la autoridad, de que Dios dice una cosa y Satanás dice lo contrario, ¿y a quién le crees tú? Entonces, hermano, no es de poca cosa, ¿verdad? Es un asunto serio. Es como si tu padre te dice, hijo, te dice, no sé, un ejemplo práctico, ¿no? Píntame la casa de blanco, ¿no? Pero tú lo pintas de verde. Entonces ya estás desobedeciendo esa autoridad, te estás haciendo lo que él no quiere que haga. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, al uno hacer lo que Dios dice, pues está haciendo su voluntad. Y justamente la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y hacer la voluntad de Dios significa reconocerle como Dios, como Señor, como dueño de nuestra vida, como nuestro Rey, como aquel que tiene un derecho sobre nosotros de ordenarnos y nosotros reconocemos que somos sus hijos y tenemos el deber de obedecerle. Asimismo, también dice ahí, equivale a pertenencia, ¿verdad? Cuando ya mencionaba nuestro hermano, los grandes hacendados o los dueños de animales para poder distinguir a sus animales de otros, pues utilizan pues la inicial muchas veces de sus apellidos, calientan ese fierro al rojo vivo y lo colocan sobre sus animales y de esa manera entonces ellos identifican a quienes le pertenecen ciertos animales, ¿verdad? Entonces también al uno recibir la marca o el sello de Dios, reconoce que pertenece a Dios, pero al recibir la marca de la bestia, reconoce entonces que pertenece a Satanás, ¿verdad? Pero también es una marca de protección. ¿Por qué? Porque justamente ya vimos los que pintaron sus dinteles de sus casas con la sangre del Cordero Pascual, entonces fueron protegidos del ángel exterminador. Asimismo, el libro de Ezequiel nos dice que el ángel pone una señal sobre todo aquel que obedece a Dios y que no será tocado por el ángel exterminador. Y dice que se da la orden, ve y mata jóvenes, niños, ancianos, vírgenes, todos los que no tengan la señal, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, cuando caiga las 7 plagas postreras, aquellos que tengan el sello de Dios, pues sabemos que esas plagas no caerán sobre ellos, pero hay de aquellos que no tengan eh, el sello de Dios, sino que tengan la marca de la bestia. Satanás no les podrá proteger. Satanás será su amo que no les podrá ayudar en ese momento difícil, pero todos aquellos que tengan el sello de Dios recibirán la protección de Dios, ¿verdad? Obviamente, pues, en el tiempo cuando aún hay tiempo de gracia, cuando se establece la marca de la bestia, sí hay protección para los impíos, porque ellos podrán comprar, podrán vender, las leyes de persecución y de muerte no será sobre ellos, o sea, sí serán protegidos temporalmente, pero no estarán bajo la protección de Dios. En cambio, nosotros quizás en ese momento
de cuando esté en vigor la marca de la bestia, quizás tendremos que nuestros derechos serán violados, pero sin embargo, cuando caigan las 7 plagas posteras, ahí nosotros que tenemos la marca de Dios, su sello, entonces tendremos la protección del Altísimo y se cumplirá lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, queridos hermanos, mire, si vemos estos aspectos, vemos que no es de poca cosa, no se trata de solamente un día, no que quizás puede decir que somos gustosos o que somos fanáticos al hacer tanto énfasis en un día, es que justamente ese día por el cual uno se identifica es solamente como, repito, la punta del iceberg, es como un botón que demuestra qué hay en el corazón, ¿verdad? Porque justamente el sello de Dios que vamos a estudiar más adelante tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestra aceptación a Dios. Y justamente al aceptar la marca de la bestia significa todo lo contrario, que uno rechaza a Dios, que es un rebelde, que se une con Satanás en su rebelión y que acepta todo lo que está de su parte. Así que, hermanos, veamos entonces la profundidad y la importancia que tiene que ver este asunto, que no es de poca cosa. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Ahora vamos a hablar también de que existe dos clases de sellados, ¿no? Dice el versículo 15 hacia adelante, en la descripción sobre la aplicación de la marca de la bestia, específicamente en el versículo 16, esta marca debe ser puesta tanto en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa? Implica que hay dos clases de sellados. Primero, en la frente, indica asentimiento intelectual. Quiere decir que estas personas que acepten la marca de la bestia van a ser engañadas y voluntariamente van a aceptar ser engañadas, van a aceptar los errores que la bestia promueve. En relación a esto, dijo la sierva del Señor en la revista Rubian Herald, del 13 de julio de 1897, dice, recibir esta marca significa adoptar la misma decisión de la bestia y apoyar sus mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. Entonces, estas personas son engañadas porque voluntariamente prefirieron creer estos engaños de Satanás. Ya habíamos mencionado que la bestia es un sistema religioso falso, que los que reciban la marca van a aceptar sus doctrinas. No solo que la van a aceptar, sino que la van a creer y la van a publicar y la van a defender como si esta fuese verdad. Según de Tesalonicenses 2, 10 y 11, en relación al hombre de pecado, menciona que el Señor les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Y la sierva del Señor, en Hechos de los Apóstoles, página 216, dice, de aquellos que persisten en apartarse de las amonestaciones, Dios retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. Es decir, el Espíritu Santo a estas personas que han decidido voluntariamente creer y profesar la falsedad, el error, el Espíritu Santo los abandona a las mentiras que aman. Eso es un asentimiento intelectual. Son engañados y estos voluntariamente aceptan someterse a la exigencia que se presenta durante la ley dominical. Por otro lado, tenemos los que son sellados en la mano derecha. Esto implica acción, pero sin consentimiento, sin asentimiento intelectual. ¿Qué implica esto? Que estas personas no es que hayan sido engañadas o convencidas del error, sino que estas personas sabían la verdad, sin embargo, fueron contra su conciencia y aceptaron por obligación la marca de la bestia. Satanás siempre ha insistido y ha buscado que aquello que no se hace mediante el convencimiento, mediante la seducción, dice la inspiración, lo hace mediante el uso de la fuerza.
Aquellas personas que no sean engañadas por la presentación de sus falsedades van a adoptar la marca de la bestia por la obligación. A diferencia del sello del Dios vivo, que es colocado solamente en la frente, es decir, solamente Dios acepta un servicio voluntario, consciente del ser humano. En Dios no existe obligación, pero sí lo encontramos por parte de Satanás. Si no te convence, entonces hace uso de la fuerza. Y aquí es donde el pueblo de Dios necesita tener una fe a prueba de balas, una fe inquebrantable con la que pueda subsistir en este tiempo de prueba. Se necesita aquí la fe de estos compañeros de Daniel que estaban frente al horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero ni aun esto los hacía claudicar de sus principios, ni aun esto los hizo vacilar en su fe. Necesitamos una fe a prueba de fuego para superar esta implantación de la marca de la bestia. Entonces, dos formas de ser sellados. Si no eres seducido y convencido por los engaños, entonces será por obligación. Por eso que el versículo 17 presenta una manera o una estrategia progresiva de la bestia para hacer que las personas se adhieran y reciban esta mano. Inicia porque dicta una ley, eso es lo que estudiamos en el tema anterior, las leyes dominicales. 2, encontramos que empieza a afectar las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Entonces, es lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Como un ensayo de cómo sería la aplicación de la marca de la bestia. Dice allí la palabra del Señor, que nadie pueda comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿cómo es eso? No puedo suplir mis necesidades básicas. Entonces la persona que no ha ejercido, no ha desarrollado su fe en el Señor, sencillamente se rinde y se somete a las leyes. Dicen, pues, tengo que salvar mi vida, no me queda de otra. Es allí donde necesitamos creer en la palabra de Dios y en el poder sustentador de Dios. Necesitamos recordar las promesas que habíamos ido recordando en el primer tema. Hablábamos de promesa de cuidado, de protección, de sustento, de que Dios va a proveer el alimento. El profeta Isaías decía, vuestro pan y vuestras aguas serán seguras. Entonces, el Señor nos ayude, hermanos, a tomar en cuenta estos asuntos. Pastor, ¿algún comentario? Interesante lo que vienes mencionando, hermano, que mucha gente por conveniencia, por quizás entendiendo aún la verdad, aún contra su conciencia recibirán la marca de la bestia, que el Señor nos libre de ello, ¿verdad? Porque habrá muchos adventistas que recibirán la marca de la bestia, ¿verdad? La sierva del Señor dice, no todos los profesos observadores del sábado recibirán el sello del Dios vivo, ¿no? Que el Señor nos ayude. Quería aclarar un punto, hermano Amner, respecto a la vigencia de la marca de la bestia. Muchos dicen que el domingo es la marca de la bestia, por lo tanto piensan que ya el domingo es ya marca de la bestia, o que ya hay gente que guarda el domingo y ya se está marcando con la marca de la bestia, pero eso no es así. La sierva del Señor dice en el Evangelismo, la página 174, y voy a poner el párrafo aquí en el chat: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, ¿no? Pero usted dirá, pues eso fue escrito en el año 1899, claro, en esos años todavía, ¿verdad? Pero aún ahora, en este tiempo 2023, podríamos decir que este párrafo está vigente. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. ¿Por qué? Tiene que suceder dos cosas para que el domingo sea la marca de la bestia, porque la marca de la bestia esté vigente, o para que uno se marque con la marca de la bestia. ¿Cuál es el primero? El primero es pues que tiene que estar vigente ya la ley dominical. Cuando es el primer paso, la ley dominical tiene que estar vigente, tiene que darse ya en Estados Unidos. Mire lo que dice allí, eventos de los últimos días. La página es la página
190. Dice, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Entonces, tenemos que entender claramente, ¿verdad? Cuando esté promulgado el decreto en los Estados Unidos, allí podríamos decir que ya está en latencia la marca de la bestia, pero tiene que ser un segundo paso para que un ser humano se marque con la marca de la bestia. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a ver qué nos dice el evangelismo, la página 175. El primer paso, ya dijimos que tiene que estar vigente ya la ley dominical. Ahí recién podemos decir que es marca de la bestia. Pero ¿cuándo es que uno se marca con la marca de la bestia? Dice allí el evangelismo, página 175. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, ojo, después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios, continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la crisis, en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. Entonces sabemos que paralelo a la marca de la bestia vendrá el fuerte pregón, y el fuerte pregón denunciará los pecados de Babilonia y aclarará el asunto, hermanos. El asunto será tan claro, la verdad será tan nítida, más clara que el agua, que nadie será engañado. Todo ser humano comprenderá que el sábado es el día del Señor, que el domingo no es día de Dios, sino es un día establecido por el hombre. Todos comprenderán la verdad, y cuando hayan comprendido la verdad y hayan rechazado la verdad y hayan, a pesar de saber la verdad, rechacen la verdad y persistan en guardar el domingo, recién se marcarán con la marca de la bestia. Ahí se cumple Apocalipsis 3, perdón, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero ellos prefirieron las tinieblas antes que la luz, o sea, rechazaron la luz. Entonces, hermanos, ahí están los dos pasos. Primero, tiene que estar promulgado el decreto. Segundo, el fuerte pregón tiene que advertir a los seres humanos respecto a la verdad. Y cuando los seres humanos hayan rechazado esta luz, recién ahí entonces se marcarán con la marca de la bestia. Entonces, hermano Ander, este punto quise aclarar. Gracias. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, hasta ahí hemos ido avanzando el desarrollo sobre este tema. En conclusión, entonces, la marca de la bestia es un asunto, uno, espiritual, ¿no? Tiene que ver con nuestra relación a Dios, nuestra aceptación de la autoridad de Dios o la autoridad satánica. Dos, es un asunto de adoración. Todo el mundo finalmente será dividido en dos grandes grupos, los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y a su imagen. Tres, no es un asunto físico, no es un asunto literal que te marca en la frente, que te marca en la mano, que te inserta un microchip. Puede ser esto, o tener esto alguna relación de control que establecerá el sistema para la aplicación de la marca de la bestia, pero no es esto la marca de la bestia. Un chip, un microchip, una tarjeta electrónica, una señal, no cambia tu manera de pensar, no cambia los principios que tienes en tu mente, pero sí cambia si tú decides o no aceptar la autoridad divina. Si te entregas para ser transformado por el Espíritu Santo o te resistes, si le entregas tu vida a Satanás para ser moldeada por él. Y cuarto, entonces, toda aquella presentación que podamos encontrar a nuestro alrededor que nos diga que la vacuna, que una mascarilla, que un carnet de vacunación, que una tarjeta, que esto, aquello es la marca de la bestia, todo esto es solamente un acto de distracción de Satanás para que las personas no se preocupen de lo esencial. Aquellas personas que piensan que esto es la marca de la bestia no se preocupan de desarrollar un carácter semejante al de Cristo, que no han entregado su corazón para ser moldeado por el Señor, seguramente recibirán la marca de la bestia. ¿Cuántos seres humanos nos hemos preocupado más por ser enemigos acérrimos de estas cosas? Sin embargo, no hemos manifestado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, seguramente
eso implica que estaremos perdidos. Por eso, el párrafo final con el que queremos concluir nuestra clase dice lo siguiente: los que están unidos al mundo reciben el molde mundano y se preparan para la marca de la bestia. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros principios? ¿Cómo está nuestro cristianismo en la práctica? ¿Estamos unidos todavía al mundo? ¿Son las prácticas del mundo las que moran en nuestro corazón y dominan nuestra vida? ¿Son sus costumbres, su manera de pensar la que controla la nuestra? Entonces, si eso es así, estamos preparándonos para la marca de la bestia. Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, reciben el molde celeste y se aparejan para recibir el sello de Dios en sus frentes. Esto implica que nosotros tenemos que dejar a un lado nuestro yo, nuestro egoísmo, dejar que Dios haga su obra en nosotros, dejar que Dios sea el que se encargue de nuestra vida. Tenemos que entregarle el corazón para ser transformados por Él. Solo así estamos recibiendo el molde celeste y preparándonos para recibir el sello del Dios vivo. Porque dice la inspiración que cuando se promulgue el decreto, y esto se refiere al decreto dominical, y quede estampado el sello, el carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad. Aquellos que reciben el sello de Dios, su carácter queda puro y sin mancha para la eternidad. Queda estampado el carácter de Dios. Pero de aquellos que han recibido la marca de la bestia será lo mismo. Esto es una decisión final. Entonces, queridos hermanos, preparémonos porque nuestra vida pueda ser desarrollada, nuestro cristianismo pueda ser real, que sea Cristo el que mora en nuestro corazón y el que vive en nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Porque mientras seguimos insistiendo en vivir como el mundo, en adoptar sus costumbres, sus prácticas, ya estamos preparándonos para la marca de la bestia. Pastor, ¿algún comentario final? Y desde ya queremos invitar a nuestros hermanos también, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación al tema, vayan ya escribiéndolo en el chat, que luego vamos a tener ese espacio para resolver sus inquietudes. Pastor. Hermano Abner, solamente llamar a la reflexión. Un día estábamos conversando con algunos hermanos y hacían esta pregunta. Y ellos, eran esos días de Semana Santa y decían, vi la película cómo Jesús fue crucificado y cómo la gente gritaba, crucifícale, liberen a Barrabás. Y un hermano preguntó, ¿qué hubiésemos dicho nosotros si hubiésemos estado vivos en la crucifixión de Jesús? Hubiésemos dicho, libérenle a Jesús y no a Barrabás. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud? Y me gustó la respuesta de un hermano. Dijo, lo mismo que estás haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás crucificando a Jesús o estás siendo fiel a Él? Lo que estás haciendo hoy es lo mismo que hubieses hecho en ese día. Y trasladándolo para el tiempo final, uno dirá, pues, y yo voy a ser fiel en ese día, no me voy a dejar marcar, voy a ser obediente a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo estás hoy? ¿Estás a cuentas con el Señor? ¿Estás siendo fiel al sábado? ¿Haciendo tu preparación, guardando como Dios quiere? Como decía el último párrafo, de las decisiones que hoy haces, de eso depende tu destino, porque eso te está amoldando. Si hoy que no tenemos presión, somos infieles, mucho peor será cuando la crisis se intensifique y haya presión terriblemente. Queridos hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, tampoco seremos fieles. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, pero el que en lo poco es infiel, en lo mucho peor será. Así que el Señor nos ayude a que hoy vayamos preparándonos para que cuando venga esta prueba nos halle listos. Amén, hermano. Amén. Entonces, si concluimos nuestra exposición, ahora sí, el tiempo para las preguntas. ¿Alguien de los presentes tiene alguna inquietud? ¿No encontramos alguna todavía en el chat? Pueden escribiéndola allí o pueden también levantar su mano, solicitar el audio para hacer sus preguntas. Hermano Abner,
Quería comentar algo ahí respecto a lo que nuestra hermana Cielo Cosa Valente escribió. Dice, ¿por qué exactamente son 3:6? Que tú mencionaste, es verdad, que el título de Vicarius Filii Dei y el asunto de sumar la equivalencia en números romanos, latinos y sacar ahí el número 606 no es una interpretación adventista, ¿verdad? Es una aplicación que se le dio, que no podemos corroborar con los testimonios, por lo tanto, no podemos poner las manos al fuego por esa interpretación, ¿verdad? Pero quería comentar algo al respecto. La Biblia nos dice claramente que es número de hombre, ¿verdad? Es número de hombre y de ahí nos da una pequeña luz porque sabemos que los números tienen simbología, como es el número 7, es un número de Dios, número de perfección, de plenitud. Entonces el número 6 es un número de imperfección. El número 10, por ejemplo, está ligado a la prueba, ¿verdad? Tenemos 10 vírgenes, 10 mandamientos, 10 días y muchos otros, 10 cuernos, 10 reyes. El número 40 también tiene que ver con prueba, 40 años en el desierto, 40 días para reconocer la tierra, 40 días de diluvio, 40 días de ayuno de Jesús, ¿verdad? Eh, el número 3 es el número de la divinidad, ¿no? Y el número 6 dice que es número de hombre y podemos encontrar por ahí algunas coincidencias, ¿no? Que a manera de curiosidad lo mencionamos también, como le digo, no es esto ley, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos que el hombre fue creado en el sexto día, ¿verdad? En un día número 6. Vemos que Jesús también murió como hombre y por el hombre un día 6 también, ¿verdad? Un día viernes. Entonces, dice ahí es número de hombre. ¿Y por qué 3 veces 6? Porque podría ser una aplicación también a lo que se mencionaba en los temas anteriores de la Trinidad satánica, ¿verdad? Así como Dios es un Dios existe en triunidad, 3 personas, un solo Dios, así también Satanás tiene tres equivalencias, ¿verdad? Dragón, bestia y falso profeta, ¿verdad? Podría ser una aplicación, ¿verdad? Claro que no estamos diciendo que es así, ¿verdad? Estamos haciendo una posible interpretación y bueno, estamos abiertos a la investigación respecto a esto, hermano Auner. Así es, algunos comentadores lo han relacionado como la triple rebelión, ¿no?, del ser humano contra Dios, como que se hace un énfasis en que el ser humano ya no quiere más, no está más dispuesto, porque la decisión que se toma en este tiempo es una decisión final. Aquel que recibe la marca de la bestia es para siempre, marcado para siempre. Y aquel que recibe el sello de Dios vivo también es para siempre, ¿no? Dice el hermano Inmer, desde pequeño escuché que la aplicación del número 666 era el título del Papa y hoy resulta que no era cierto, ¿no? Pues sí, ¿no? La luz es progresiva, la revelación es progresiva. Y lo interesante es que en el Apocalipsis 13, 17 y 18 no solo identifica a la bestia, sino al que la posee. Y obviamente no vemos a nadie pues con ese título en la frente, ¿no?, que diga ahí Vicario Filii Dei, ¿no? Más bien sí que poseen el mismo carácter de la bestia, ¿no? Y hermano Abner, y aclarar que ese punto no está en los testimonios, ¿verdad? De Vicarios Filidei no es ratificado ni confirmado por Elena White, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Así es. ¿Alguien más de los hermanos tiene alguna inquietud? No tengan miedo de preguntar, pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo también mediante levantando la mano y solicitando el audio, y pueden hacerlo mediante Hermano, el audio. hermano Abner, a mí me han escrito al privado y doy mi punto de vista, también me gustaría que des tu comentario. Dice, en tiempos pasados recuerdo que una vez hablaron sobre el Papa Negro, el Papa de color negro. ¿Tiene que ver algo, dice allí, con la ley dominical? Bueno, y respecto al Papa Negro, yo escuché de que hay, por así decirlo, ¿no? El Papa Blanco y el Papa Negro. El Papa Blanco es el Papa que lo conocemos, ¿no? El Papa visible, que en este día es Francisco, ¿verdad? Pero el Papa Negro dice que es de la orden de los jesuitas, es el jefe de los jesuitas, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, el Papa Francisco es el muñeco, ¿no? De los jesuitas, es la cara apacible y visible que manifiestan, y varios dicen que el Papa Negro es el verdadero gobernante, ¿no? Que viene a ser el líder de los
jesuitas, ¿no? Entonces, eh, obviamente ellos, los jesuitas, son los que fueron formados con este propósito de obtener el dominio mundial y restablecer el dominio católico que tuvo en la Edad Media, ¿verdad? Que fue, por así decirlo, empequeñecida con la Revolución Francesa, pero están lográndolo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podría yo hablar del Papa Negro, ¿no? Algunos dicen cuando se elija un Papa Negro de África, ahí se va a dar la ley dominical, pero no he encontrado luz respecto a ello. Tal vez algo que comentar, hermano Amner. Ujú. Claro, es más una especulación, puesto que los planes satánicos siempre dice la inspiración han avanzado en secreto, en la oscuridad, ¿no? Ya en el tema anterior habíamos presentado algunos párrafos. Dice allí la palabra del Señor que ni siquiera los protestantes se dan cuenta de estas acciones, ¿no? No saben hasta dónde los llevará, dice, ¿no? Su apoyo a promover esta implantación de la ley dominical, pero no existe luz inspirada sobre el tema. Lo que sí sabemos es que, pues, es la imagen de la bestia la que va a promover la implantación de la marca de la bestia y tanto la ley dominical. Y la imagen de la bestia, recordamos que es la unión de la iglesia protestante con el poder civil en los Estados Unidos, ¿no? Otro asunto también, sí, hermana Cielo, que nos comenta, es cierto que está escrito en la mitra del Papa, no hay, no hay alguna evidencia, al menos estuve haciendo una investigación sobre eso, no hay una evidencia de que la lleve, o lo encontremos ahora en su mitra escrito esta expresión, vicarius filii Dei. Por esa razón, eh, presentamos el detalle aquí que no somos partidarios de esa interpretación, ¿no? Bueno, si hay alguna otra pregunta, alguien más de los hermanos, de los presentes, tiene algún comentario, alguna inquietud, o de lo contrario, vamos finalizando también nuestra reunión. Vamos a dejarles unos segundos a ver si alguien se anima, ya sea escribir en el chat o también solicitar el audio levantando la manita. Amner, quería comentar una resolución del el 25 de mayo de 1951 de nuestra iglesia y una resolución de la Conferencia General que dice, debemos corregir nuestra descripción con respecto al número 666 que se ha dicho que se encuentra escrito en la tiara, dado que se ha encontrado que estas palabras no están escritas sobre la corona papal. Es una investigación que hicieron los pastores en el año 1951 y antes se predicaba, ¿no?, que el 666 está allí en la tiara, pero la resolución del año 51 desmiente eso y dice debemos corregir ello porque en base a la investigación se ha encontrado que esto no es cierto, ¿verdad? Que no está escrito, dice, en la tiara. Eso quería corroborar. Muy bien, gracias, pastor. Y bien, debido a que ya no tenemos más preguntas, más inquietudes, vamos a finalizar también nuestra reunión allí. Les agradecemos por su participación, por su tiempo. Eh, a las personas que están continuamente cada semana presentes en esta clase, ya los encargados de multimedia están siempre tomando en cuenta sus nombres para finalmente entregarles vuestro certificado en reconocimiento a su participación, ¿no? Que el Señor bendiga a todos. Vamos a finalizar elevando una oración a nuestro Padre Celestial, allí donde quiera que estén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque nos das tu cuidado, nos das de tus bendiciones, nos has permitido realizar esta clase hoy, recordar tu palabra y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que es esencial para nuestra vida, el desarrollo de un carácter semejante al tuyo. Danos de tu Espíritu Santo, despierta nuestra conciencia, que podamos abandonar el mundo, que podamos vivir unidos a ti. Vacíanos, Señor, del orgullo, el egoísmo que hay en nuestro corazón
y que podamos reconocerte en todos nuestros actos, en todas nuestras obras y en toda nuestra vida. Bendice a todos los que han estado presentes hoy y bendice estas reuniones que realizamos cada semana también. Te pedimos dejando todo en tus manos y confiando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Abner, allí coloqué en el chat esa resolución para tener en Sí, cuenta. bien. Les agradecemos entonces su participación y les esperamos el siguiente lunes. Estuvimos muy agradecidos y muy contentos del desarrollo de esta clase. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén. Hasta el lunes entonces, bendiciones. Gracias por asistir.